Vamos rápidamente en nuestras Biblias a Mateo 3, 2. Mateo 3, 2. Rápidamente. Ya lo tenemos. Vamos a poner atención. Ya comenzamos con nuestra clase del día de hoy de soteriología. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 2. Desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de aprender de tu palabra. Y como todas las veces que hemos estado aquí, Señor, te rogamos que esta palabra sea viva y eficaz en el aspecto de poderla poner por obra, que verdaderamente demos evidencia, demos fruto de una mente transformada y de una mente renovada, Señor, que podamos, una vez que tú has renovado nuestra mente, llenarla y controlarla, Señor, controlar nuestras emociones, nuestras acciones y reacciones, Señor, que seas tú por medio de nosotros controlándolo todo, Señor, te lo rogamos siempre, en el nombre de Cristo Jesús te decimos. Amén. La clase pasada vimos las 4 características, así como el agente único en la regeneración. ¿Quién es el agente único en la regeneración? Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada. Previamente ya habíamos entendido que la regeneración precede a la conversión. Ambos son lados de la misma moneda. La cara divina, la regeneración; la cara humana, la conversión. Ambas, la regeneración y la conversión, tienen 2 características en común. Los regenerados y convertidos mostramos esas características o no somos tales. Dichas características son arrepentimiento y fe. El día de hoy vamos a ver el arrepentimiento. De hecho, lo vamos a ver en 2 partes. El arrepentimiento, parte 1. En estas 2 clases, la del día de hoy y la próxima, vamos a escudriñar acerca del arrepentimiento. Ya posteriormente nos enfocaremos a lo que es la fe. Por principio de cuentas, vemos que en el Nuevo Testamento le da un lugar preeminente al arrepentimiento. La cita que leímos en Mateo 3:2 no es la única. Mateo 4:17, acompáñeme por favor. Está aquí luego adelantito. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 24:47. Lucas 24:47. El tema del día de hoy es el arrepentimiento. Tanto la regeneración como la conversión tienen 2 características inseparables, que son arrepentimiento y fe. Hoy vamos a ver el arrepentimiento. Lucas 24:47 dice la Escritura: y que se predicase en su nombre. ¿Qué mandó Jesús a sus discípulos que predicaran? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ojo, en el nombre de Jesús quiere decir con fe en Jesús. Hechos 2:38. Vamos a darnos prisa porque está un poquito larga esta clase y la que sigue también. Entonces, Hechos 2:38. Dice la Escritura: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Vemos citas como no vamos a ir: Marcos 1:15, Marcos 6:12, Hechos 3:19, Hechos 17:30, Hechos 20:21. Todas estas citas donde se hace mención, un llamado,
al arrepentimiento, no es algo que deba de sorprendernos, porque el arrepentimiento es el cambio voluntario que se produce en el interior de un pecador. Por medio de ese cambio, el pecador reconoce sus culpas y pecados, comienza a aborrecerlos y busca el perdón, la pureza moral y el cambio de conducta. Por lo tanto, el arrepentimiento es mucho más que solamente sentirte mal por lo que hiciste. El genuino arrepentimiento tiene 3 elementos indispensables. Bájale un poquito, por favor. Número 1, el elemento mental, el elemento emocional y el elemento volitivo. Ponga mucha atención. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cuando el Señor nos da la capacidad de odiar el pecado, de aborrecerlo, de darle la espalda al pecado y buscar una vida de pureza moral. El arrepentimiento es mucho más que sentirme mal. Hoy vamos a ver los elementos, las características del arrepentimiento y se va a dar cuenta que va mucho más allá de sentirme mal, de tener miedo a Dios, de no querer ir al infierno. Muchas veces hemos confundido remordimiento con arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que solamente sentirte mal porque hiciste algo malo. El genuino arrepentimiento tiene estos 3 elementos. El primero es el elemento mental. Por eso es que hay un cambio en nuestro punto de vista acerca de la santidad de Dios y de la perversidad del pecado. En este punto nosotros nos damos cuenta de la santidad de Dios, nos damos cuenta de lo perverso que es el pecado. Por eso es necesario predicar el evangelio. Lo estuvimos viendo apenas en el discipulado, porque el evangelio te confronta con la santidad de Dios y con el pecado. Mentalmente cambia tu punto de vista. Anteriormente tú no pensabas, eso es malo, eso le afecta, o eso más bien le ofende a Dios, o eso Dios no le gusta. Anteriormente no eras así, pero cuando viene el cambio mental empiezas a reconocer que el pecado es ofensivo en extremo a la santidad de Dios, que el pecado corrompe tu ser, que el pecado te incapacita para entrar en el reino de los cielos. Esta convicción de pecado ha de producir humildad en el pecador. Si no produce humildad, no es un elemento mental 100% conforme a la Biblia, porque hay gente que sabe que el pecado ofende a Dios, que la santidad significa la pureza trascendente de Dios, y aún así no son personas humildes ante esta situación. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro cuando llega en Lucas 5 después de la pesca milagrosa? ¿Qué es lo primero que hace con Jesús? Llega y ¿qué hace? Se arrodilla humildemente delante de él y le dice: aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. El segundo elemento, que es el elemento emocional, por medio del cual cambian ahora nuestros sentimientos hacia el pecado, al punto de producir un pesar, una pena interior, porque ofendiste el carácter que ahora entiendes de Dios. Segunda de Corintios 7, del 9 y 10. Hoy vamos a darnos cuenta si vivimos verdaderamente en arrepentimiento o nos gusta venir a la iglesia nada más y le echamos ganas, y vamos a ver lo que es el moralismo, el libertinaje, el reformismo, todo lo que no es arrepentimiento. El elemento emocional, el primer elemento me produce humildad, el segundo me produce un pesar o pena por pecar o por el pecado, como lo quiera poner. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayan sido entristecidos, sino porque fueron entristecidos. ¿Para qué?
El apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice: ustedes ya sienten un pesar en su corazón, pero ese pesar produce arrepentimiento, porque han sido entristecidos según Dios, para que de ninguna pérdida padeciesen por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de eso no te arrepientas, pero la tristeza del mundo produce muerte. El término exacto para expresar este pesar por el pecado es metamelamoai, que es muy parecido al metanoia, que incluye, escuche bien, pesar, pero esperanza de ser amado y perdonado. Muchas veces nos hemos sentido mal, nos da remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento, porque no nos da un genuino pesar por el pecado y no tenemos una esperanza real de ser amados y de ser perdonados por Dios. El arrepentimiento por miedo a las consecuencias, escuche bien, porque tienes miedo a la vergüenza que te va a pasar algo, miedo al castigo, o te arrepientes para recibir un favor que no sea el amor y el perdón divino, es solamente egoísmo, no es arrepentimiento. Sí te da un pesar, pero te lleva a un pesar que te desemboca en desesperación, no en un cambio de vida. El mejor ejemplo de este tipo de arrepentimiento egoísta es Judas, que se suicidó. Mateo 27 del 3 al 5. Escuche bien, si usted se arrepiente de haber adulterado porque mi esposa me va a dejar, porque Dios me va a castigar, porque en la iglesia se van a enterar y voy a hacer la vergüenza de todos, usted no está arrepentido. Usted solamente muestra un remordimiento egoísta de lo que está haciendo, y traslade el pecado del adulterio, ponga cualquier pecado en su lugar. Si usted siente un pesar por cualquier pecado, pero no es un pesar porque ofendió la santidad de Dios y no está esperando ser amado y perdonado, solamente es un pesar porque le va a ir mal, porque la gente lo va a criticar, por cualquier otra situación, o miedo a que, o porque quiero que me vaya bien, pues ya me voy a arrepentir para que Dios me regrese mi salud. Entonces usted no está arrepentido, usted solamente tiene un pesar que desemboca en remordimiento y desesperación, pero no en un cambio de vida. Mateo 27 del 3 al 5, el ejemplo de Judas. Entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué dice? Arrepentido. ¿Pero era el arrepentimiento según Dios? No, solamente era un remordimiento. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas en el templo, salió y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. No tenía un pesar por el pecado, tenía un pesar por la consecuencia que le iba a venir. Yo entregué sangre inocente, me va a ir mal, merezco lo peor, y desembocó en desesperación y suicidio, pero nunca hubo una esperanza de ser amado y perdonado por Dios. El tercer elemento, el volitivo. ¿Qué significa volitivo? De la voluntad. Cada vez que veamos algo que tenga que ver con volitivo, quiere decir de tu voluntad o de la voluntad. Y es por eso, por este tercer elemento, que cambia nuestros propósitos, cambia nuestros planes de vida, cambia nuestra conducta. Este tercer elemento es el que hace que demos la espalda al pecado y caminemos a Dios. Es lo que el término griego metanoia expresa en su totalidad. Este es el elemento que sobresale de los otros dos porque incluye los otros dos.
El hijo pródigo no llegó al arrepentimiento cuando se dio cuenta de su situación miserable apacentando cerdos. Él tuvo el elemento mental. Hemos leído en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo va, sale de su casa, se gasta todo el dinero y después pasa por los tres procesos o elementos. Llega primero el elemento mental y dice: ¿qué hago aquí trabajando tantos jornaleros en casa de mi padre? Yo estoy tragando comida de cerdo, se me antoja. Después pasa por el elemento emocional y cuando dice: bueno, ya sé, voy a hacer algo, voy a ir a casa de mi padre y voy a decirle que me perdone. Pero solamente cuando se levantó y fue a casa de su padre, fue cuando llegó el elemento volitivo, fue cuando llegó el verdadero arrepentimiento. Vamos a leerlo, Lucas 15. Del 16 al 21. El elemento mental es cuando se da cuenta de su situación miserable. El elemento emocional es cuando empieza a anhelar estar en casa de su padre. Pero solamente hasta que tomó la decisión voluntaria de levantarse e ir con su padre, es que se dio el arrepentimiento. El elemento volitivo encierra estos dos. Ha de tener los tres, obviamente, y ahorita vamos a ver que hay gente que tiene el elemento volitivo sin tener los otros dos. Lucas 15, del 16 al 21. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En el versículo 16 vemos el elemento mental. En el versículo 17 vemos el elemento emocional. En el 18 al 21 vemos el verdadero arrepentimiento. Su voluntad fue cambiada. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hasta aquí todavía no es arrepentimiento. Versículo 20: y levantándose vino a su padre. Ahora sí, los otros dos elementos se conjuntan con el tercero. Dice: ahora sí mi voluntad, mis planes, mis propósitos cambian. Ya no voy a hacer lo que estaba haciendo, me voy a levantar, voy a ir con mi padre. Dice: y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo cumplió con los tres elementos. Judas únicamente tuvo el elemento mental y nada más. El elemento emocional no lo tuvo correctamente. El arrepentimiento, por ser un cambio radical en el interior del hombre, única y exclusivamente es efectuado por iniciativa del Espíritu Santo. Es Él quien lo hace posible cuando nos regenera, cuando produce el nuevo nacimiento. La conciencia humana puede estar convencida de pecado, pero no producir metanoia por sí misma. Quiero que me vea y entienda eso que le acabo de decir. ¿Usted cree que las personas saben que matar es malo? Sí. Entonces, ¿por qué no se arrepienten y vienen a los pies de Cristo? Porque no pueden. Si estamos entendiendo el punto que le acabo de decir, nosotros podemos tener conciencia de pecado, pero nada más. Pero no significa que yo me puedo arrepentir. ¿Quién es el único que puede hacer que yo me arrepienta? Dios, el Espíritu Santo, cuando me regenera. El ser humano puede tener conciencia de pecado. Un niño pequeño, ¿qué hace? Cuando rompen algo en casa y le preguntas: ¿tú fuiste? No.
porque saben que hicieron algo malo, porque saben que los puede regañar, tienen conciencia de que hicieron algo malo. ¿Se puede arrepentir de eso malo que hizo el ser humano por sí mismo? No, solamente Dios nos puede ayudar. Por eso es que encontramos a muchas personas que saben que están mal, que saben que están en pecado, que saben que están en rebelión contra lo establecido por Dios, pero aún así continúan haciendo esas cosas malas, porque no basta con saber que estamos mal. Eso solamente es el primer elemento, el elemento mental. No basta tampoco con sentirte mal, ese es el elemento emocional. Pero si el Espíritu Santo no causa el tercer elemento, que es el elemento volitivo, por medio de la regeneración, lo único que vamos a tener es remordimiento. Si juntamos estos dos nada más es remordimiento. Si juntamos los tres, ahora sí es arrepentimiento. Ahí escríbale como pueda en su cuaderno. Pero no debemos de confundirnos. Tiene que entender esto, amado hermano. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y la regeneración, porque hay gente que piensa que la regeneración es lo mismo que el arrepentimiento, y no es así. La regeneración la efectúa Dios solamente. Esa obra, el hombre permanece pasivo, no haces nada. El arrepentimiento, Dios cambia y mueve tu corazón. Aquí el hombre toma parte activa y voluntaria, como toma parte un bebé que respira por primera vez después de nacer. Y este ejemplo es maravilloso. ¿Qué hicimos nosotros para nacer? ¿Qué hizo usted para poder nacer? Nada, simple y sencillamente todo el trabajo fue de la partera, de la mamá, del médico, de quien quiera. ¿Pero qué hizo usted para respirar? ¿Ahí sí cooperó? Sí. Usted tuvo que echar a andar sus pulmoncitos después de la nalgada que nos dieron y se llena la primer bocanada. Es lo mismo. La regeneración o nuevo nacimiento solamente Dios obra, pero el arrepentimiento, que es el instante después, es Dios poniendo en nosotros el querer y nosotros jalando la bocanada de aire espiritual. En otras palabras, Dios nos regenera y el hombre se arrepiente. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque gracias a la regeneración podemos hacerlo. Por eso es que no tenemos ningún mérito tampoco en el arrepentimiento. Para entender correctamente el concepto bíblico de arrepentimiento, no olvidemos dos señales indispensables, y de ahí vamos a ver los errores del arrepentimiento. Número uno, el arrepentimiento siempre va de la mano con la fe. No se puede separar jamás arrepentimiento y fe. De lo contrario, se pierde la esencia del arrepentimiento bíblico. Arrepentimiento y fe son un solo evento espiritual contenido en la conversión, ya lo entendimos, y dado por la regeneración. Se salva del pecado por creer en Jesucristo. La fe que es para salvación es una fe arrepentida. El arrepentimiento para vida es un arrepentimiento que cree en Jesucristo. Fe y arrepentimiento siempre van de la mano. Acuérdese de esto, porque por equivocarse o por olvidarlo han salido falsas doctrinas y ahorita las vamos a estudiar. Es necesario que sea de esta forma, que la fe y el arrepentimiento siempre estén de la mano, porque la fe es la que nos convence de que nuestro arrepentimiento ha conseguido el perdón o ha llegado por el perdón de Dios, la esperanza de salvación y el amor de Dios. El arrepentimiento nos convence de que nuestra fe no solamente es algo intelectual o emocional, sino que nuestra voluntad fue cambiada para abandonar los caminos del mundo y seguir el camino del Señor. Si falta uno de los dos, el otro se convierte en una burla o en hipocresía, El segundo, el arrepentimiento no es un acto pasajero o de una ocasión. Escríbalo tal cual. No es un acto pasajero o de una ocasión. Tanto el arrepentimiento como la fe no son actos de una decisión aislada, y esto lo hemos visto cuando hablamos acerca del decisionismo.
El arrepentimiento y la fe no son actos de una decisión aislada tomada bajo cualquier circunstancia. Miedo, euforia, interés, no importa cuánta emoción haya sentido, no es cosa de una sola vez. Deben de ser una actitud que perdura desde que naces de nuevo hasta que mueres. Si no, no es verdadero arrepentimiento. Si tú crees que porque te arrepentiste una vez de tus pecados hace 10 años, ya eres salvo, déjame decirte que bíblicamente no es así. No es un acto pasajero o de una ocasión. La fe no es un acto momentáneo, es una constante entrega y confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Lo mismo es el arrepentimiento, es una constante contrición. No puede ser de otra forma porque la carne aún recuerda el pecado vívidamente y necesita ser confesado, confesar y alejarse de él. Primera de Juan 1, 8 y 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Alguien que lo lea fuerte. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. El arrepentimiento siempre va de la mano con la fe y el arrepentimiento no es un acto pasajero. ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Porque la carne aún recuerda el pecado. El apóstol Juan lo acaba de decir. Si decimos que no tenemos pecado, la carne se acuerda del pecado y necesitamos constantemente confesar ese pecado y alejarnos de él. Por eso la fe y el arrepentimiento son un estilo de vida del cristiano. Esto desemboca en falsas enseñanzas o enseñanzas erróneas del arrepentimiento o acerca del arrepentimiento. Hay 3 tipos de enseñanzas erróneas. Como siempre lo hemos enseñado, las desviaciones en cuanto a doctrina se dan desde la época del mismo inicio del cristianismo. Por eso el domingo le hablaba acerca del discernimiento. En parte fue el motivo por el cual muchas cartas fueron escritas. Y en cuanto al tema del arrepentimiento no es la excepción. Hay varias desviaciones de la verdad bíblica en este tema. Para no desviarlos de la verdad es necesario entonces conocer las principales desviaciones en cuanto al arrepentimiento se refiere. La primera, en su relación con la fe. Hay 2 desviaciones: el libertinaje y el moralismo. Si nosotros no ponemos atención, podemos caer en cualquiera de estas. Son 6 desviaciones en total, 3 y cada una con su respectiva doble. La primera en su relación con la fe. Como ya lo entendimos, se lo acabo de decir hace un momento, fe y arrepentimiento son inseparables, indivisibles, indisolubles uno del otro. De lo contrario no tenemos arrepentimiento bíblico. Pero hay personas que creen que basta con creer de corazón para salvarse, que no tienes necesidad de arrepentirte, que no hay necesidad de aborrecer el pecado, que ese no es un requisito que debemos manifestar si decimos amar a Dios. A esto se le conoce como libertinaje. Tú solamente cree aunque no te arrepientas. No es verdad. El otro lado, el otro extremo, está quienes afirman que basta con que te arrepientas aunque no tengas fe. Tú no creas en Jesucristo. ¿Qué dice el Papa Francisco I? Un ateo, si se porta bien,
puede ir al cielo. A eso se le conoce como moralismo. Tú nada más pórtate bien y ya. En el Nuevo Testamento no encontramos exhortaciones a arrepentirte que no incluyan fe en el Señor Jesucristo. Un buen comportamiento sin fe solamente es moralismo. El segundo tipo de enseñanza erróneas es en relación con la esperanza. También se da doble aquí, que es el reformismo, y el otro es la penitencia. También hay dos errores opuestos en cuanto a la esperanza de que una u otra de las dos situaciones son las que te van a ayudar a llegar al cielo, en cuanto a la esperanza a una nueva vida, en cuanto a la esperanza a ser hijo de Dios. El primer error es el reformismo. Creen que basta con que tu vida exterior sea reformada, que no hay necesidad de que haya un cambio interno, que no es necesario que el Espíritu Santo regenere tu corazón. Es cierto que cuando hay arrepentimiento, le sigue una vida reformada y sigue así toda tu vida hasta llegar a la perfección. Pero la vida reformada no es arrepentimiento, es fruto del arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con la justificación, su fruto con la santificación. Vamos a esta así, Romanos 6:22. Romanos 6:22. El reformismo es sin el Espíritu Santo. No confunda, no estamos diciendo que no debemos o que no estamos llamados a reformar nuestras vidas, pero hay personas que creen que basta con que tú reformes tu vida y hasta ahí. Y eso no es así. Romanos 6:22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto, ¿qué dice? La santificación. La santificación es el fruto de la justificación. El Señor viene, hace la obra en nuestras vidas y como fruto se da la reforma en la vida, no al revés. El segundo error es la penitencia. La Iglesia Católica Romana ha permeado la confusión entre el arrepentimiento y la penitencia, al grado de que en muchas de sus traducciones han traducido la palabra metanoia por hacer penitencia. Han enfatizado la mortificación exterior del cuerpo como señal de un verdadero arrepentimiento de corazón. Han dejado fuera el cambio interior del corazón. Por eso es que el catolicismo ves penitencias tales como gente dándose latigazos, cilicio. ¿Sabe lo que es el cilicio? Se amarran alambres de púas en la pierna y lo van apretando cada vez más y cada vez más hasta que sangran. Ese es el cilicio. Coronas de espinas, crucificarse, etcétera. No son arrepentimiento, nada de eso. Pero no se sorprenda, el cristianismo también tiene el paralelo de la penitencia. Cristianos que creen que para ser perdonados de sus pecados tienen que ayunar para que Dios me perdone. Es que yo he pecado, voy a ayunar para que Dios me perdone y me purifique. Eso es malinterpretar el arrepentimiento y únicamente tienes la esperanza de que tu penitencia moral te ayude para que Dios te perdone. Gente cristiana que cree que tiene que ayunar, mortificarse todo el tiempo, pasar horas de angustia, sacrificarse, privándose de ciertas cosas para que Dios le perdone. Tampoco son arrepentimiento. La penitencia, lejos de dar gloria a Dios, promueve el orgullo y la satisfacción humana, porque yo me gané el perdón de Dios gracias a mi ayuno, gracias a que me dio un latigazo, gracias a que yo hice algo para ganarme el amor de Dios, y eso tampoco es arrepentimiento. Y por último, en relación con el amor, si van surgiendo dudas, levante su mano.
Solo basta amar, dicen algunos. Y la otra es la atrición, perdón. Acaba de entender qué significa eso. También aquí hay dos opuestos. Si nosotros no tenemos cuidado en el arrepentimiento, en su relación con la fe, con la esperanza, con el amor, podemos caer en varios baches. Cuando tenemos el arrepentimiento y el amor en su relación con el amor, el primer error que muchos han caído es que dicen que solo basta con el amor. Han malentendido o tomado fuera de contexto la famosa frase de Agustín de Hipona que dice: ama y haz lo que quieras. Pero Agustín de Hipona no se refería a que puedes amar y pecar libremente. Se refería a que si tú amas verdaderamente a Dios, ¿qué vas a hacer? La voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que vimos en el tema de permanecer? Sus deseos se vuelven mis deseos. Porque Jesús les dice a sus discípulos: permanezcan en mí y pidan lo que quieran. Tú cuando permaneces en Cristo, le vas a decir: Señor, mándame otra esposa. Señor, mándame un carro del año. ¿Qué vas a pedir? Señor, hazme conforme a tu imagen. Señor, levanta tu iglesia. Señor, envíame a predicar el evangelio. A eso se refiere Jesús. A eso se refería Agustín de Hipona cuando dijo: ama y haz lo que quieras, porque cuando amas a Cristo vas a querer hacer la voluntad de Dios. Pero han malentendido y han sacado de contexto esta frase al grado de que creen que no es necesario preocuparse de dejar el pecado siempre y cuando seas personas que amen mucho a Dios. Yo amo con todo mi corazón al Señor. Él sabe cuánto lo quiero. Cuando estoy tomando, me tomo 2 a su salud, porque digo: ay, mi Señor. Y cuando estoy con mi otra mujer, hasta digo: Señor, gracias, porque tú me dejas tener 2 familias. Si estamos entendiendo, puede parecer extremo, pero hay gente que se va a ese extremo, que cree que porque ama a Dios a su manera, puede hacer lo que quiera. Creen que con amar a Dios es necesario y no te tienes que preocupar porque lo amas y ya. Olvidan que no puede existir un genuino amor por Dios si no tienes deseo de cumplir sus mandamientos. Juan 14:15. ¿Puedo decir que amo a Dios si no le obedezco? No, la Biblia no dice eso. Así que usted también tenga mucho cuidado, porque se da mucho en el cristianismo. Señor, tú conoces mi corazón, es la frase preferida del cristiano que se va a este extremo, que cree que solo basta con amar a Dios, aunque vivas tu vida de pecado continuo. Juan 14:15 dice: si me aman, con eso basta, vivan como quieran. ¿Qué dice? Versículo 21 de ahí mismo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿ese qué dice? Ese sí me ama. El que tiene los mandamientos míos en el corazón y los guarda, ese sí me ama. Versículo 24, ahí mismo: el que no me ama, ¿qué? No guarda mis mandamientos, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es más que de frente nos confronta la palabra. Jesús en 3 versículos desarma por completo esta situación. ¿Solo basta con amar a Dios aunque no te arrepientas? No, por supuesto que no. El otro extremo es la atrición. Nuevamente, a finales del siglo XII, la Iglesia Católica enseñó que había 2 clases de arrepentimiento: la contrición, que es el arrepentimiento basado en el amor, y la atrición, que es el arrepentimiento basado en el miedo. Y que no importaba que tú tuvieras miedo al infierno, si eso es lo que te hace portarte bien, vas para el cielo. Ahora,
No nos sorprendamos, muchos cristianos también están así, porque decimos, ay, me aburre la oración, pero pues bueno, ya la hice. ¿Se acuerdan que le he dicho muchas veces? Con el Dios que te aburre estar aquí una hora es con el Dios que vas a pasar la eternidad. Pero muchos no aman a Dios, solamente están contentos de que no se van a ir al infierno, que no es lo mismo. Entonces la Iglesia Católica lo inventó en el siglo XII, la Iglesia Cristiana lo absorbió como esponjita. ¿Basta únicamente con arrepentirte por miedo? No, nosotros obedecemos y seguimos los mandamientos de Dios por amor. Entonces nosotros estamos en el punto medio, en el punto medio, en el punto medio. Si no, no tenemos nada. ¿Dudas, amado hermano? ¿No? ¿Seguro? Entonces, ¿sí estamos arrepentidos? ¿O únicamente creíamos que estábamos arrepentidos? Cierre sus ojos, vamos a orar entonces. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor y Dios, te damos gracias porque hoy nos muestras acerca del arrepentimiento, Señor. Hoy nos has mostrado que hemos de tener los tres elementos. No basta únicamente con estar convencidos en nuestra mente, no basta con que tengamos un sentimiento en nuestro corazón, sino que nuestra voluntad sea cambiada, transformada, Señor. Y esto solamente lo haces tú. Te rogamos que como al Hijo pródigo, Señor, nos permitas tener los tres elementos del arrepentimiento. Entender en nuestras mentes que tú eres santo y que aborreces el pecado, que el pecado es de lo peor que puede haber para un hijo de Dios. Pero también que nos haga sentir un genuino pesar, Señor, por ese pecado y una esperanza de perdón y de ser amados, no solamente una desesperación como en la que cayó Judas. Y por último, Señor, y lo más importante, te pedimos que cambies nuestra voluntad, que encerremos esos dos elementos primeros con el tercero, que nuestra voluntad sea transformada con base en el cambio mental, con base en el cambio emocional, Señor. No queremos tampoco caer en ninguno de los errores que se ha caído a lo largo de la historia, Señor. Enséñanos a estar en medio en cuanto a la fe y el arrepentimiento, no ser moralistas, pero tampoco libertinos, Señor, sino buscar verdaderamente el punto medio, Señor, obedecerte, ser personas que nos arrepentimos por la fe que tenemos en Jesucristo. Al igual, Señor, nuestra esperanza de ser glorificados está en nuestro arrepentimiento, en el arrepentimiento que tú nos has dado, no porque reformamos nuestra vida, no porque hacemos penitencia para que seamos salvos, sino porque hemos arrepentido nuestras vidas. Y por último, Señor, no queremos caer en el bache de creer en ti y arrepentirnos por miedo, o de no arrepentirnos y creer que basta con amarte. Sácanos si estamos en cualquiera de esos errores, Padre, pues nos hemos dado cuenta que aún como cristianos caemos en ese tipo de errores. Creemos que basta con conocerte y amarte y decir que te amamos, pero no cambiar nuestras vidas. O las hemos cambiado, pero solamente por miedo a ir al infierno y no por amor a tu nombre. O las cambiamos, pero no porque tengamos fe en Cristo, sino porque queremos ser buenas personas. No permitas que caigamos en ninguno de esos errores trágicos, mi Dios. Llévanos siempre a vivir en equilibrio, te lo rogamos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te decimos, amén, Dios.